En este vídeo vamos a volver a viajar a Latinoamérica, más concretamente a Ecuador, a la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es ahora mismo una ciudad, bueno, la segunda ciudad más importante de Ecuador. Y bueno, y en el año 1922, igual que os conté de lo de Napaltí o lo de Santa María de Iquique, también hubo una matanza de obreros por parte de los militares. Bueno, como siempre espero que os guste el vídeo, es muy corto, son apenas 5 minutos, pero bueno, simplemente una aproximación, como hacemos siempre, a una serie de hechos que pasaron ahí, ¿no? Luego, una vez que sabéis los hechos, pues bueno, hay multitud de páginas de internet, etcétera, en que podéis ampliar los conocimientos o simplemente la curiosidad sobre estos hechos, ¿no? Bueno, como siempre os digo, acordaros de suscribiros al canal, que es muy importante, que los vídeos cada vez los ve más gente. Estamos ya en cerca de las 12.000 visualizaciones, prácticamente son 11.900 o por ahí. Y bueno, y cuantos más a más gente se suscriba, a más gente llegarán los vídeos, ¿no? Porque YouTube, ya os lo dije más de una vez, los promociona más, ¿no? Bueno, no os doy la turra, como digo siempre, que ya aparece una marca de agua. Tenéis una marca de agua en el vídeo debajo, si ponéis el móvil en horizontal, tenéis una marca de agua que sale la cara del cartel de octubre del 34 de Asturias, que si pulsáis en él, ya directamente os suscribís al canal, ¿no? Que es muy cómodo, simplemente pinchar en él. Pues bueno, nada, como dije antes, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Guayaquil es una ciudad de Ecuador, concretamente la segunda más grande del país. Actualmente tiene entre Guayaquil y lo que es la comarca, los pueblos de alrededores, Durán, etc., unos 3 millones de habitantes y está situada en la costa del Pacífico. A principios del siglo XX era una ciudad muy próspera, con mucho tráfico portuario y comercial. Pero en 1920 comenzó la crisis. La bajada de las importaciones, tenía un puerto muy potente, la inflación y las plagas que arrasaban las plantaciones de cacao hizo que la ciudad entrara en una fuerte depresión económica. En 1922 se crea en Guayaquil la Federación Regional de Trabajadores de Ecuador, fundada por el destacado dirigente anarquista ecuatoriano Alejo Capelo Capello. La situación de la crisis en Guayaquil era propicia para las movilizaciones obreras y la Federación se puso manos a la obra. En octubre, los trabajadores ferroviarios con base en Durán, un pueblo cercano a Guayaquil, de la comarca de Guayaquil, se declararon en huelga. Eran unos 1.250. Reclamaban porque no se les pagaba el salario, para que no se les pagara el salario con atrasos, ya que llevaban meses sin cobrar. También exigían, como es lógico, una subida de salario y que se cumpliese la jornada de 8 horas, que estaba instaurada legalmente en todo Ecuador, pero en Guayaquil no se llevaba a cabo, trabajaban más horas. La huelga duró unos 9 días y se saldó con la victoria de los obreros que lograron todas las peticiones que tenían. Las condiciones de miseria de los obreros de la ciudad, ya en Guayaquil, en lo que era la ciudad, sumada a la victoria que habían conseguido los ferroviarios, llevaron a que el 8 de noviembre de 1922 los trabajadores de la fábrica de luz y fuerza eléctrica y los de la empresa de carros urbanos presentaran sus demandas a los empresarios y se declararan en huelga. El día 10 se sumaron a la huelga los trabajadores de varias fábricas de Guayaquil, el día 11 los artesanos, los constructores y los albañiles, y el día 13 se declaró la huelga general en todo Guayaquil. Panaderos, eléctricos, trabajadores del tranvía, los tipógrafos, los cacahueteros y otros tantos paralizaron la ciudad, que en aquel momento tenía unos 90.000 habitantes, era una ciudad grande para la época. Las fuerzas de seguridad se acuartelaron y los obreros fueron los dueños de la ciudad, convirtiéndose en la primera muestra de poder popular en Ecuador. Organizados en brigadas, los obreros se encargaron de mantener el orden y la seguridad en las calles. El gobernador de la provincia solicitó a la Federación de Trabajadores de Ecuador permiso para transitar en las calles de Guayaquil y durante el control obrero de la ciudad no se reportaron ningún incidente. El poder popular se instauraba en la ciudad.
El día 15 se convocó una gran manifestación en la que participaron miles de personas. José Luis Tamayo, presidente de la República, consideró entonces que ya era suficiente y que todo debía volver a la calma a cualquier costa. Así que los batallones Marañón y Cazadores de los Ríos, al mando del general Enrique Barriga, se dirigieron a la ciudad. El día 15 las calles fueron invadidas por más de 30.000 personas, entre los obreros y sus familias. El día anterior el presidente de Ecuador, que antes decíamos, había mandado un telegrama al general Barriga. Espero que mañana a las 6 de la tarde me informe que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil. Cueste lo que cueste, para lo cual queda usted autorizado. Cuando la gran manifestación se aproximó al cuartel de la policía, estos empezaron a disparar sobre los manifestantes, pensando de que iban a atacarlos, cuando los manifestantes simplemente estaban manifestándose, y la policía empezó a dispararles. Los muertos empezaron a caer. Muchos huelguistas se dedicaron a los almacenes para intentar conseguir armas para defenderse, lo que fue luego achacado de que estaban saqueando almacenes para la intervención del ejército. Y en efecto salió el ejército, más de 2.000 soldados, y se produjo la tragedia. Hubo, según las fuentes, entre 100 y 500 muertos. En una entrevista, el escritor y historiador, testigo de los hechos, dijo: yo tenía 14 años, inmovilizada en una bicicleta marca Bianchi, que compró a plazos mi hermano mayor. Pagaba por ella 2 sucres semanales. En mi bicicleta salí al día siguiente de la catástrofe y vi mucha sangre por toda la ciudad. Yo vivía en un departamento bajo de la calle Rocafuerte y por ahí pasaban los vagones del ferrocarril de la aduana llenos de cadáveres.